Hola de nuevo, comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo con nuestro samurai colaborador Marcelo Japón. ¿Qué tal, Marcelo? Pues ¿qué tal? Muy bien, Daniel, Eri, muy contento nuevamente de estar con vosotros. Igualmente. Un programa más, ¿eh? Igualmente, Marcelo. ¿Y qué vas a contarnos hoy? Pues hoy vamos a hablar de una asociación que juega un papel muy importante en las relaciones entre Japón y España. Muy bien, Marcelo. ¿Y cuál es esta asociación? Claro, y también quiénes la componen y quiénes son los asociados. Claro. Pues mira, se trata del Círculo Empresarial Japón-España, una asociación que incluye a las empresas japonesas establecidas en España y a las empresas españolas con presencia o intereses en Japón. Qué interesante. Sí, muy interesante, y también Sí. Interesante sería saber los objetivos del Círculo Empresarial de Japón-España. Sí, es verdad. Pues podríamos decir que tiene dos grandes grupos de objetivos, ¿no? En primer lugar, actúan como una potente plataforma que difunde en España la cultura empresarial japonesa, ¿no? Apoya a las empresas japonesas en España y facilita el contacto entre dichas empresas y las instituciones españolas. Muy bien. Seguro que es una gran ayuda y apoyo para las empresas de mi país. Seguramente, seguro que sí. Y en segundo lugar, Marcelo. Pues en segundo lugar, el Círculo Empresarial Japón-España promueve los contactos y relaciones entre las empresas españolas con intereses en Japón y las principales instituciones públicas y privadas japonesas. Una labor clave en un país tan diferente en muchos sentidos como Japón. Muy interesante, Marcelo. Sí. ¿Y qué tipo de acciones se realizan para alcanzar esos objetivos? Pues el Círculo Empresarial Japón-España ha creado unas vías de comunicación estables entre las empresas y las instituciones, tanto en Japón como en España, para que ambos mundos puedan conocer mejor sus culturas empresariales y establecer así relaciones comerciales. Qué interesante. ¿Y me puedes decir algún ejemplo de estas vías de comunicación? Por supuesto, Eri. Por ejemplo, realizan habitualmente encuentros de empresarios e instituciones para favorecer el networking y el intercambio de puntos de vista e ideas. Esto es muy buena idea, ¿eh? Sí. El networking hoy en día es clave, sobre todo en el siglo XXI. ¿Y qué más tenemos, Marcelo? Pues mira, actualmente, debido a la situación provocada por la crisis sanitaria, el CEGE se ha reinventado para continuar con su actividad de forma digital a través de los coloquios online. Los coloquios online CEGE, una serie de coloquios en los que abordan temas de interés y de actualidad que pueden interesar a sus socios y amigos. Hasta la fecha, por ejemplo, han contado con la colaboración de Cuatro Casas, Yasen Logistics, Ad Salutem Institute, Everest, Grant Thornton y el Consulado de Japón en Barcelona. Los coloquios online CEGEN tienen lugar todos los jueves a las 5 de la tarde. Qué buena idea. Pues sí. ¿Y alguna actividad más, Marcelo? Pues sí, por ejemplo, también es muy interesante su website y su newsletter, donde puedes encontrar muchas noticias sobre la realidad empresarial japonesa y otras muchas actividades diseñadas para apoyar a sus asociados y a sus importantes instituciones colaboradoras. Bueno, Marcelo, la verdad es que la labor del Círculo Empresarial Japón-España es impresionante, ¿eh? Y supongo que no debe ser fácil, porque me imagino que las diferencias existentes entre la cultura empresarial japonesa y la española todavía deben ser muchas e importantes, digo yo. Estoy de acuerdo, Daniel. Como japonesa, pues yo creo que todavía existe, ¿no? Bastante diferencia entre la forma de trabajar y negociar de la empresa europeas y japonesa. Yo también creo que es así, pero como no tengo la seguridad, así que he pensado que sería una buena idea preguntárselo hoy en directo en Japofan al presidente del Círculo Empresarial Japón-España, el señor Jorge Las Heras, que además es expresidente de Yamaha Motor España y por tanto conoce a la perfección la cultura empresarial española y europea y la japonesa, por supuesto. Fantástico. Me parece bien, Marcelo. Sí. Sí, señor. Muy buenas, señor Las Heras. ¿Qué tal? Encantado, ¿cómo estamos? Pues muy bien. Bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar aquí con ustedes. Perfecto. Señor Las Heras, para empezar nos gustaría que nos explicara un poco más en detalle cuáles son los objetivos principales del Círculo Empresarial Japón-España y qué ventajas y beneficios ofrece a sus asociados e instituciones colaboradoras. Bueno, pues encantado, pero lo han hecho ustedes, la verdad es que muy bien, antes de mí. Luego, quizá, si no le oímos. como es la plataforma que reúne o que pretende reunir a las empresas
japonesas en España, las españolas están trabajando en Japón. Lo que estamos haciendo fundamentalmente es promover el networking para que las empresas españolas que quieren ir a Japón conozcan la cultura empresarial japonesa y de alguna forma empiecen a ver como habitual las formas de trabajar en Japón. Una asociación de este tipo, evidentemente también lo que está haciendo son contactos institucionales, tanto en España para nuestros asociados como en Japón, a través de todos los medios, a través de instituciones públicos o privadas, obviamente, con los distintos gobiernos, tanto nacionales como autonómicos, con instituciones empresariales, sea COE, Cámara de Comercio de España, como sea Foment del Treball, etcétera, etcétera. Y como también ustedes han dicho muy bien, lo que estamos haciendo es, teniendo en cuenta los intereses de estas dos comunidades empresariales, que algunas veces son distintos, pero que otras veces son transversales, bueno, pues lo que estamos haciendo es ir analizando temas importantes, tanto para una como para otra. Por ejemplo, en el último año, el año pasado y comienzos de este año, hasta que realmente nos hemos visto a estar confinados con la pandemia, hemos estado trabajando mucho en dos grandes líneas. Una que es promoviendo la imagen de liderazgo tecnológico de nuestros empresarios, tanto japoneses como españoles, porque en ambos lados, digamos, del mar, de la tierra, tanto en Japón como en España, hay empresas que que están haciendo un trabajo de innovación y tecnología muy importante y muy bueno, y que les ayuda a introducirse en los respectivos mercados. Esto por un lado, y por otro lado, lo que hemos trabajado mucho es en diseminar y promover el conocimiento del tratado EPA que Japón firmó con la Unión Europea, si recuerdo bien, a comienzos del 2019, creo, que lo que está haciendo es fomentar e incrementar las relaciones económicas, comerciales y de servicios e inversiones entre Japón y la Unión Europea, y por ende, obviamente, con España. Luego, todas estas son, en pocas palabras, los objetivos que la asociación está intentando perseguir con el objetivo, valga la redundancia, de responder a necesidades de sus socios. Bueno, pues sensacional, ¿no? Muy bien, ¿no? Sí. Una labor bastante interesante, señor Las Heras, y ahora como presidente de esta asociación y también expresidente de Yamaha Motor España, ¿podría explicarnos cuáles son los puntos claves de la cultura empresarial japonesa y en especial aquellos que son muy diferentes de la europea y la española en cuestión? Es complicado. Suponemos. Como también acaban de decir ustedes. No, mire, yo acostumbro a decir algo que cuando inicié mi contacto, mi trabajo con Yamaha, uno de mis primeros presidentes me dijo, y que me quedó en mi cabeza, y yo creo que me ha ayudado muchísimo a lo largo de mi carrera en el mundo empresarial japonés. Me dijo, mira, la mentalidad occidental y española es una mentalidad que razona linealmente. ¿Y cuál es uno de los juegos, digamos, de salón, claves importantes en esta mentalidad? El ajedrez. Muy bien. La mentalidad holandesa, sino japonesa, es distinta, trabaja en círculos concéntricos o bien en una elipse que poco a poco se va cerrando. No es un razonamiento lineal, es un razonamiento de círculos concéntricos que poco a poco se van acercando, se va acercando, analizando el problema hasta conocerlo, completarlo y seccionarlo. ¿Y cómo se transmite esto? Ustedes lo saben. Frente al ajedrez, digamos, occidental, Japón, ¿qué tiene? El Go. En el ajedrez uno gana cuando mata al adversario. En el Go no se mata al adversario, se le rodea y se le mantiene y ya está. Y una vez está rodeado y ya no se puede mover, se ha ganado.
pero sin matarlo. Se la arruina. Está bien, ¿eh? Bueno, pues es una forma muy gráfica de entenderlo, ¿eh? Ha estado muy interesante, ¿eh? Yo creo que describe muy bien, en fin, muy bien, pero de una forma muy sucinta y evidentemente no completa, pero ambas mentalidades. Bueno, se dice, y es verdad, la rapidez y la, de alguna forma, improvisación que algunas veces nos asiste a nosotros y nos lleva a tomar decisiones frente al análisis continuo, profundo, incluso repetitivo que se hace en Japón. Una y otra vez se está hablando del mismo tema, del mismo problema desde distintos puntos de vista. Sí. Esas son grandes diferencias que has de entender. Si trabajas en una compañía japonesa o estás en contacto con una de estas compañías y no entiendes eso, obviamente yo creo que ustedes comprenderán que acabas desesperándote. Pero si lo entiendes, bueno, pues puedes trabajar y ser efectivo en la organización. Ajá. Y después está la otra cara de la moneda. Algunas veces nuestra mentalidad occidental nos lleva a tomar decisiones muy rápidas, quizá poco analizadas, y las tomamos. Pero si la cosa no va bien, las cambiamos. O tardamos realmente en recomponer los equipos para volver a iniciar el camino. En Japón, como todo el mundo sabe, la cosa es distinta. El proceso de maduración de la decisión es muchísimo más largo, pero una vez se toma, por decirlo así, la maquinaria se pone en marcha y entonces ya es imparable e intocable. Duradero, ¿eh? Muy bien, muy interesante. Nunca mejor dicho, ¿eh? Está bien. Sí. Y con respecto al protocolo en las negociaciones y encuentros de alto nivel empresarial, ¿es cierto que también son muy diferentes y hay cosas habituales en Europa que no están bien vistas en Japón? Sí, por supuesto. Y, hombre, aunque evidentemente las cosas están cambiando, como en todos los países, voy a decir una obviedad, ¿no? El Japón que yo vi en mi primer viaje en 1900, fíjense ustedes lo largo que estoy hablando, en 1975, pues no tiene, tiene poco que ver, obviamente, porque ha cambiado muchísimo con el Japón actual, de la misma forma que la España de 1975 tiene poco que ver, afortunadamente, con la España de hoy. No, pero dicho, aparte de esta obviedad, hombre, hay cosas que además se conocen. Yo creo que pese a todo, en Japón y en las negociaciones, hay que respetar la jerarquía. Y después hay un procedimiento en las negociaciones que yo creo que es muy interesante y que seguramente ustedes a lo mejor seguramente también conocen, y conocen la palabra japonesa, y perdonen quizá por mi mala pronunciación, de nemawashi. Nemawashi es muy importante en el mundo japonés. ¿Y qué quiere decir nemawashi? Bueno, si no me equivoco, es trabajar las raíces. Es decir, cuando uno va a negociar y va a hacer una presentación, pertenezcas a la misma organización en la cual estás, sea una negociación interna o externa, además de negociar realmente con el top de la compañía, es recomendable empezar a negociar por abajo y hacer lo que ellos llaman el nemawashi, es decir, ir explicándole a los distintos estamentos que cuentan en la toma de decisión para ese proyecto, por dónde van los tiros, lo interesante que es el proyecto, por qué se están tomando estas decisiones, ¿para qué? Para ganártelos, como se dice en nuestro mundo occidental, para convencerlos y ganártelos. De modo que cuando llegues a la reunión final, en donde a lo mejor ni siquiera en esa reunión se va a tomar oficialmente la decisión, pero sí que extraoficialmente se va a llegar a un consenso final, los tops ya hayan sido informados por sus escalones inferiores de
todo lo que le vas a explicar, todo lo que le vas a explicar no es en absoluto nuevo para ellos, y entonces la negociación y la conversación y la presentación de los proyectos o de cualquier cosa que estés negociando es mucho más fácil. Entonces, todo este procedimiento que de nuevo lleva tiempo, mucho más tiempo, y no es sentarse, convencerlo, ser muy smart y entonces ganárselos y salir vencedor, no se trata de eso. Es un proceso evidentemente mucho más largo que si quieres trabajar en Japón con japoneses, creo que es muy bueno y muy necesario entenderlo. Pues fascinante, interesantísimo. Yo creo que el empresario japonés también dirá, hostia, tratar con el español es la hostia, ¿no? Pero en japonés, ¿no? Supongo. Bueno, habrá para todos los gustos. No, mire, si me permiten, les voy a contar una anécdota que no la he contado, me parece, casi nunca. Cuando al principio, muy al principio de todo, estoy hablando justamente del año 76-77, fuimos a Japón. Yo ya estaba entonces trabajando en la organización de Yamaha Europea, a negociar, no sé si ustedes se acordarán, porque ustedes son jóvenes y a lo mejor no se acuerdan de esa historia, pero ¿se acuerdan del proyecto Yamaha Sanglas? De las Sanglas, con la moto española, sí, me acuerdo. La moto Sanglas. Sí. Bueno, ¿se acuerdan que en ese proyecto lo que se consiguió es que al final, en la negociación, Yamaha entrara? Y entonces se hiciera una joint venture, no con Sanglas, pero con el propietario de Sanglas, que era el Banesto, el Banco Español de Crédito de la época, ¿no? Bien, yo recuerdo que en una negociación como en Japón, estaba todo el top japonés de la matriz, o sea, el presidente mundial, que en aquella época era casi un dios. Los presidentes mundiales de esas compañías en el 76-77 eran dioses, y vinimos nosotros desde, digamos, la central de la compañía en Europa, que es donde yo estaba trabajando, y vino, digamos, la parte española. Y recuerdo que el presidente japonés, que se llamaba a la sazón señor Koike, dijo con esa modestia japonesa que ellos tienen, bueno, pues mire, encantados, tal, ¿por qué han venido a vernos? Bueno, pues porque Yamaha es una empresa importante y tal. Dice, sí, pero nosotros no somos la empresa más importante es obviamente Honda. Nosotros, no recuerdo la cifra, pero permítame que me la invente ahora. Dice, nosotros a nivel mundial solo producimos 2,5 millones o 3 de unidades, que en aquella época era mucho, pero que ahora no es nada, ¿no? Y claro, bueno, nos sentimos halagados que ustedes hayan venido. Y bueno, y el consejero delegado, uno de los consejeros delegados de Banesto que estaba allá, dijo, no, en eso coincidimos, señor Koike, porque nosotros también en Sanglas producimos algo menos de 2,5 millones de unidades. Recuerden ustedes que Sanglas producía 5.000 o 6.000 unidades por año. Sí. La broma no se entendió en aquella reunión. Y entonces yo, la verdad es que no hacía mucho que estaba en la compañía, tuve que interrumpir la reunión, en fin, pedir por favor que me dejaran explicar, y entonces le expliqué a nuestro presidente en inglés un poco el sentido de la broma de los españoles. Pero claro, lo que es verdad es que eso ayudó a romper un poquitín, no el hielo, pero desinhibió un poco la reunión. La tensión. Que fue muy bien. Perfecto. Muy bien. Muy buena anécdota, otra pregunta, señor Las Heras, en esta línea anterior, ¿no? ¿Qué consejos y recomendaciones le daría usted a una empresa española que quiera vender sus productos en Japón o incluso instalarse allí? Hombre, primero que tengan una visión a largo plazo, que eso afortunadamente yo creo que casi todas las que van ahora ya lo tienen. Como digo, la empresa española ha cambiado muchísimo, para bien, obviamente, ¿no? Pero que evidentemente no piensen en operaciones de one shot, two shots. No funciona. Y segundo, que vayan pensando en persistir, que tengan persistencia en el proceso de querer entrar en el país, que por otra parte tengan mucha paciencia, es decir, las cosas en Japón se consiguen, y hay afortunadamente muchas empresas españolas que están exportando a Japón con éxito, ojalá fueran más, pero ya hay muchas.
pero esto se obtiene con paciencia, con persistencia y con un respeto, bueno, como en casi muchas partes del mundo, pero allí más, creo que más, con un respeto exquisito al cliente y evidentemente a tu comprador, si tienes un importador, si tienes un representante, a quien sea, en donde el cuidar al cliente, es decir, cuidar la calidad del producto o servicio que estás vendiendo a los clientes japoneses, esa calidad realmente tiene que ser defendible por encima de cualquier cosa, y has de hacer lo imposible para mantenerla. Pero evidentemente es posible, aunque hay excepciones, que un planteamiento para una empresa de abrir operaciones en Japón no suponga un beneficio inmediato. Eso claro. Yo creo que hay que decirlo, y las empresas lo saben. Entonces lo que hay que hacer es, como digo, paciencia, persistir, mejorar permanentemente, ir de la mano de un conocedor pero perfecto del mercado y de los clientes japoneses. No vale el mandar de vez en cuando, un par de veces por año, a tu director de ventas a Japón y ya veremos lo que pasa. En absoluto, eso no vale, porque al final o vas a entrar perdiendo mucho dinero o no vas a entrar, y entonces defender al cliente. Miren, en estos momentos la verdad es que cifras oficiales exactas no hay, pero hay entre 8.000, 8.500 empresas españolas que de una forma regular y constante están exportando a Japón. Hombre, yo creo que esto es un éxito del empresariado y del tejido empresarial español en los últimos, yo diría, 15 años, por decir algo, 15, 20 años, de que de los niveles en los cuales nos estamos moviendo hemos llegado a estos. Pero dicho esto, también quiero decir que es poco, es muy poco. Es decir, nosotros representamos menos del 1% de lo que Japón importa de todo el mundo, pero mucho menos. Muchos años no llega al 0.5-0.6%. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el trabajo que se ha hecho hasta ahora ha sido muy bueno y muy interesante. Como digo, hay empresas, algunas de estas socias nuestras, que están teniendo un trabajo magnífico en Japón, están exportando mucho, lo están haciendo muy bien y están ganando mucho dinero, pero que todavía hay muchísimo camino que recorrer, y hay camino y hay campo para otras muchas empresas españolas que, si se lo piensan con tranquilidad y se deciden, pueden realmente lanzarse y hacer buen negocio en ese país. Pues muy bien. Paciencia, claro. ¿no? Perseverancia, ¿no? Sí, y a por ello, ¿no? Bueno, señor Las Heras, para finalizar, ¿cuáles son los proyectos del futuro del Círculo Empresarial Japón-España, especialmente en estos momentos difíciles, ¿no?, que estamos viviendo, ¿no?, debido a la pandemia? Pues la verdad, hombre, un poco seguir en la misma línea, pero evidentemente adaptarnos, como ahora se dice, a la nueva normalidad. Sí. Cualquiera que sea esta nueva normalidad, porque yo la verdad, si me dicen, ¿y cuál va a ser? Pues no tengo ni idea. Yeah. Hasta algunas veces dudo del término nueva normalidad, pero evidentemente va a haber cambios y esto dependerá de muchas cosas. Por ejemplo, mire, ayer tuvimos un webinar con el cónsul general del Japón sobre cómo Japón ha tratado la pandemia y sus empresas están saliendo, y evidentemente le preguntamos, y él lo dijo, bueno, ¿qué está pasando con las empresas japonesas? Y él mismo dijo, pues es muy pronto. Es muy pronto para decir, porque es evidente, como en todo el mundo, que están pasando por dificultades. Depende de la empresa, depende del sector, saldrán antes o después, mejor o peor. Luego, lo que haremos nosotros es intentar adaptarnos, obviamente, y apoyar en la medida modesta que podamos el despertar y el salir de nuestras empresas japonesas de esta situación en la cual están, que es grave, como está pasando en muchas partes del mundo. Sí. Y respecto a las empresas españolas, repito un poco lo que he dicho antes, creo y estoy tan convencido que hay tanto trabajo que hacer y que sería tan interesante seguir llevando empresas españolas a Japón, que vamos a incidir en eso y vamos a seguir trabajando en eso. Eso por un lado. Y como tercer punto,
que de nuevo reaparece ahora detrás de esta pandemia, pues hombre, yo creo que, y soy un firme convencido, porque como ustedes han dicho muy bien, mi experiencia profesional y mi carrera se ha desarrollado en el sector industrial, soy un absoluto convencido que de alguna forma, y estudiándolo bien y mirándolo muy bien, hemos de iniciar un proceso público-privado, privado-público, de empresas, administraciones, universidades, instituciones, con el objetivo de reindustrializar de alguna forma España, en aquellos sectores claves que tengan futuro. Bueno, en la medida que haya empresas japonesas que puedan jugar un papel en ese proceso, pues evidentemente nosotros estaremos ahí para servir de puente y para intentar apoyar todos estos procesos que pueden empezar a partir de ahora. Muy bien. Pues bueno, vamos a ser optimistas, y vamos a pensar que hay largo recorrido y que hay mucha cosa que hacer y que hay mucha oportunidad. Así que vamos a ser optimistas, Por supuesto. Sí. Bueno, señor Las Heras, la verdad seguiríamos hablando mucho más con usted, pero se nos acaba el tiempo lamentablemente. Así que muchísimas gracias por su presencia en Japofan. Ha sido un placer y un honor escucharle y tenerle con nosotros hoy aquí en el programa. Muy interesante, señor Las Heras. Muchas gracias a ustedes. Para mí ha sido un placer estar con ustedes y a su disposición cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, Marcelo, solo me queda despedirme de ti, ¿no? Sería hasta la semana que viene. Pues muchas gracias a vosotros y un saludo Samurai para todos. Samurai. Saludos, Samurai. 言っちゃったもうちょっとだけのファンいやいや忘れよ